Otra cosa que marca aquí y que me impactó mucho este artículo, y digo, usted está aquí es por este artículo que parece tan interesante. O sea, ya tenemos un punto, es el sistema educativo pobre en Colombia, pocos recursos financieros, pero hay otro que es gravísimo, es el débil sistema de propiedad intelectual. O sea, es que si yo invento, pues me la van a robar. O sea, ¿qué hacer con ese sofisma tan grande que hay aquí en este país? Colombia ha avanzado mucho, y yo recuerdo inclusive en un consejo con el presidente Santos en el Hotel Intercontinental, que se le planteó precisamente el tema. Colombia hace unos años lograr una patente, que se le considere una patente en Colombia, se estaba demorando más que en cualquier otra parte en el mundo. Es un proceso supremamente largo, y en eso hay que resaltar que ha tenido unos avances muy importantes. Pero la realidad es que a pesar de que el sistema de la Superintendencia de Industria y Comercio mejora en sus procedimientos para otorgar las patentes, acá no tenemos jueces formados que permitan el día de mañana dirimir un conflicto que se presente de intereses por la violación de los derechos de propiedad intelectual de un producto X, Y o Z. Y eso es preocupante, porque en el mundo, en Estados Unidos que tiene su propio sistema de propiedad intelectual, que se denomina la USPTO, pues hay una gran batería, no solamente de abogados preparados en el tema, sino también de jueces que entienden de esto. Fiscales, en Colombia es muy difícil, entonces uno puede proteger, pero la violación a estos derechos, si se da, pues arranquemos, la policía. ¿Cuántos operativos se presentan al año que ustedes vean en las noticias que se infringieron derechos de propiedad intelectual sobre un producto específico? En los semáforos vemos cómo se piratea todo. Eso no existe. Lo vemos, no existe, o sea, sí. En los semáforos es permitido, socialmente permitido. Películas. Y se compran películas, libros, derechos de propiedad intelectual, derechos de autor. Salen primero antes que el mercado legal. Y hay que decirlo, de vez en cuando uno ve un operativo, muestran que cogieron una casa con 10.000 CDs y tal cosa, pero no pasa de ahí. ¿Usted cuál quiere, el original o el chino o el copiado? Pues, perdóneme, esa es la idiosincrasia de nosotros. Tristemente, oiga, Germán, vale, otro dato, es que este es como de Guinness Record, todas estas cosas que me encontré en este artículo. El último dato, el Departamento de Agrociencias de la Universidad de Purdue, de Indiana, Estados Unidos, invierte anualmente más de $600 millones en investigación. $600 millones. ¿Es así o me equivoqué? Oiga, le voy a decir, más de 4 veces el presupuesto de todo Colciencias para Colombia. Acuérdese, Nacho, que aquí alguna vez hablando de este tema, algo parecido a este tema, hablamos de lo que ocurría en ese instante, la salida intempestiva, casi en directo, de la directora de Colciencias porque estaba reclamando plata para investigación. Se puso a hablar en un discurso en la costa, creo. La señora Parodi. En Cartagena. No. Era otra. Paula Arias. Arias, sí. Exactamente. En Cartagena, vea, me acaban de avisar que nos van a quitar el presupuesto nos van a recortar el presupuesto para investigación y hasta ahí le duró el cargo. La investigación parece que no fuera importante aquí en nuestro país, Juan Camilo. A ver, yo creo que en esto uno tiene que ser equilibrado. Yo al presidente Santos le reconozco que es el presidente que más ha invertido en ciencia, tecnología e innovación en la historia de Colombia. De hecho, la ley de regalías, ellos la generaron y pasamos, como estábamos ahí, al punto 66. Hoy en Colombia se está invirtiendo el punto 66 del Producto Interno Bruto. Muy bien. Que ese es un crecimiento muy importante. Pasamos pero la realidad, del punto 2 al punto 6. Bueno, mejoramos. Sí, este era el dato primero que había, después estuvimos en el punto 45 y después en el punto 66. Que ese fue el último informe, pero la realidad es que, oiga este dato, si Colombia sigue creciendo a la rata que está creciendo en inversión en I+D+I, en investigación de desarrollo tecnológico e innovación, en el 2018 Latinoamérica nos va a superar 2.2 veces, el promedio de Latinoamérica. No le puedo creer. O sea, vamos a estar por debajo de toda Latinoamérica. Por eso nosotros hace un mes firmamos un pacto por la innovación acá en Medellín. Juntamos a todos los empresarios, las instituciones, y Antioquia va a llegar al 1% del Producto Interno Bruto en el 2018 y al 2% en el 2015. O sea, como 2018, como región. 2015 y 2018, sí. Muy bien. Medellín y Antioquia. Bueno, yo quiero que... Espere, que mejor. Entonces, ¿usted está de acuerdo con la reforma tributaria o qué? Porque es que no tenemos plata, estamos tapando un hueco fiscal bien grande, Germán. Vamos para un posconflicto. ¿De dónde van a arañar? De la educación y de todo esto.
Sí, no, Antioquia, pues rico, somos un país, yo digo un país región, ya estoy viendo país región. Eso va a independizar. Antioquia Federal, sí, insisto. Este tema, la semana entrante aquí caliente, que tengo muchos clientes fregándome con ese tema, porque sí tenemos con qué y sí podemos hacer cosas muy distintas. No lo va a meter a usted en el chicharrón. Pero óigame, esta región lo tiene. ¿Le sirve? A ver, yo creo, antes de hablar de la reforma tributaria, que yo no soy el experto, pero puedo dar una opinión al respecto. Acabo el tema de Santos. El tema es que el problema en este país, más que del sector público, es del sector privado. En los países desarrollados, de cada 100 pesos que se invierte para ciencia, tecnología e innovación, el 70% proviene del sector privado y el 30% del sector público. Y en Colombia está totalmente invertido. Claro. Es como si el sector privado no pudiera investigar. De acuerdo, y eso es para la competitividad. Y yo he sido muy crítico del papel gremial en eso, porque trabajamos mucho el tema de las reformas tributarias, de las barreras arancelarias, pararancelarias, de los subsidios, pero ¿dónde está la voz de los gremios solicitando más innovación? No solamente al Estado, con la salida de la directora de Colciencia, ¿dónde está el primer gremio que haya puesto su posición frente al gobierno nacional? Entonces, el problema en este país, quienes innovan son las empresas, no son ni siquiera las universidades. Las empresas son las que están más cerca de la innovación porque están más cerca del mercado. Es que los empresarios han sido mucho más cosméticos que más en realidad en términos de innovación. Entonces, el llamado a atención considero yo que está en el sector empresarial. Es que tienen que esforzarse más en invertir más por lo su tengo que competitividad. interrumpir, pero ¿no le sale uno más barato como empresario pagarle un tiquetico a Germán Mendoza que se vaya para Francia, que mire cuál es la última moda que hay en zapatos o en chaquetas, copie. le tope las foticos, se compre 3 cositas y las traiga? ¿No es más barato eso? Eso puede ser más barato, pero eso no te genera lo que se denomina en innovación una capacidad distintiva. Como lo estás imitando, te lo van a imitar. Sí, sí, total, pero esa es la Y filosofía si- de nosotros. Y no hay forma de reclamar. Y si esa, porque es que uno protege por países. Hay el tratado de PST que uno le permite en más de 100 países uno proteger. Y si eso está protegido acá, todas esas grandes firmas tienen bufet de abogados vigilando dónde se está falsificando. Repito, el mundo es muy grande y hay veces, pero si le pegan y lo encuentran, lo quiebran. Es que a mí me gusta mucho esta discusión, Germán, y ya lo voy a dejar que usted haga su pregunta. ¿Aquí qué exportamos? Frutas. Aquí no exportamos frutas transformadas. Sí, porque eso es lo que sabemos hacer. La ochuva se va como está, el mango se va como está. Y vuelve Y el transformada mango vuelve desarrollado en la Florida, ¿sí? El mango Tommy desarrollado y una cantidad de cosas son desarrolladas carísimo. en investigación y desarrollo, en todo eso. No, nosotros sembramos y no hemos sabido dar ese paso. ¿Por miedo, por cultura, por qué? No, yo creo que, a ver, Colombia tradicionalmente fue un sistema muy cerrado como economía. Nosotros entramos pues en la globalización, la misma ubicación de Medellín por su infraestructura, digamos, no ha permitido que inclusive nosotros entremos en otras dinámicas. Yo creo, inclusive yo estoy planteando un nuevo artículo que va a salir rápidamente en la revista Dinero sobre eso, y es Medellín, capital del conocimiento, y Urabá, centro de desarrollo industrial. Todo pegado por la autopista de la prosperidad de la 4G. Si no las hacen. Pero yo creo que precisamente ha sido eso, porque este es un país que se ha acostumbrado mucho a tratar de subsidiar, de proteger dentro de la misma apertura y la misma globalización, y porque también hemos tenido un mercado muy grande interno. Entonces, mire el caso, las exportaciones del Pareto de Antioquia son banano, oro y flores. Sí. Ninguno con valor agregado como dice Nacho. Y, por supuesto, confecciones. Pero son confecciones. Yo pongo mucho el caso de las textileras. Las textileras en los 50 todo el mundo quiso tener acciones de Coltejer, de Fabricato. Hoy nadie, pues muy pocos quieren estar en un negocio que está tan competido con China. Hoy las empresas textileras están impregnando en su ropa lo que se llaman nanocámaras para ayudar a la memoria de largo plazo y de corto plazo. Es decir, esta conversación la podemos grabar con una nanocámara que yo tengo en la ropa y después yo quiero volver a recordar, lo bajo en el archivo y lo leo en el computador. Y eso no le diseñaron tan maravilloso. Eso es la frontera del conocimiento. Entonces, Ay, las bueno, compañías uno que puede no han hablar sabido por ahí en la gestionar, Chuzadas. no han sabido gestionar la innovación. Claro. ¿Por qué? Porque han estado más pensando en el hoy y no en el mañana. Está probado, las empresas que no innovan desaparecen. Ninguna empresa, o sea, las empresas que realmente han sabido reconvertirse es porque se han sabido transformar en torno a la innovación, inclusive con temas. Un ejemplo local,
mire Enca, el ejemplo de Enca en innovación es Maravilloso. tremendo. Maravilloso. Sí, tremendo. Una empresa que estaba perdida hace 10, 15 años. Y Quebrada, ley 550. Sí, señor. Y ya el 70% de sus ingresos provienen en los últimos 10 años. El 70% de sus productos fueron desarrollados en los últimos 10 años, son totalmente nuevos. Con reciclaje, con todo. Con reciclaje, con PET, ya le abastecen a Coca-Cola. O sea, sí se puede hacer. Argos lo está haciendo también. Nutresa lo está haciendo. O sea, hay una cantidad de compañías. Corona, que no estoy mal, creo que ya está en el 30% de sus productos desarrollados por fuera de la compañía, inclusive en innovación abierta. Pero el reto es meter a las pymes, que son los que están por fuera. Qué pena, Germán. Es que No, es apasionante. no, pero es que además yo quiero, es que voy a hacer la pregunta para que no se me olvide, pero Claro. yo quiero que volvamos con esto de esas cosas como la de las telas y los derechos de propiedad intelectual y todas esas cosas, porque eso me parece que vale la pena profundizar en esto. Yo quiero volver sobre lo que usted mencionaba ahora, Juan Camilo, de las regalías. Sabemos que ahora pues hay, digamos que un rubro, no sé si esa es la palabra adecuada, para ciencia y tecnología. Es decir, de las regalías que se le reparten como mermelada, que realmente eso es la que se refería el ministro de Hacienda de la época. Hay para ciencia y tecnología, pero se ha encontrado, pues lo escuchaba yo el otro día, se ha encontrado un problema que esperemos no pase aquí. Y es disfrazar algunos proyectos como ciencia y tecnología para quedarse con esas platas. Es decir, ya hay las primeras denuncias por ahí y pusieron el grito en el cielo y decían, momentico, esto no es ciencia y tecnología, esto... Siguiente proyecto porque esto no es. Pero hombre, yo creo que la buena noticia es que en Antioquia la semana pasada se presentó el informe por parte del DNP. Allá estuvimos con el gobernador Fajardo. La gobernación maneja el 50% de las regalías y Ruta N maneja el otro 50%. Estamos hablando de más o menos unos 180.000 millones de pesos en total. La calificación de nosotros es la más alta del país. Tenemos una ejecución del 95% y son los mejores proyectos que hay actualmente. O sea, hay un gran reconocimiento a todo Antioquia, a todo Medellín por los proyectos. El proyecto de nosotros, por ejemplo, está muy enfocado en el mismo plan de Ruta N, de salud, energía y TICS. Tenemos un proyecto de telesalud, de teleasistencia. Uno de los grandes problemas que tiene Medellín y la subregión es que como allá no hay hospitales de tercer nivel, inclusive ni de segundo nivel en algunos sitios, muchos pacientes vienen a Medellín. Se está montando un sistema para poder apoyar por teleasistencia 80 municipios, para evitar el desplazamiento de ambulancias y entrar a copar con pacientes que inclusive no necesiten una atención tan avanzada, porque allá no supieron remitirlos. Entonces, no solamente en salud, estamos en el tema, por ejemplo, de celdas solares, también estamos haciendo una apuesta importante. En este momento inclusive tenemos un proyecto muy lindo en la 10 que se llaman pisoeléctricos, con los carros pasan y con la fricción y el peso generan energía. Qué bien. Yo pensé que era un detector de velocidad o algún medidor de estas cosas raras. Otra foto. No, pero siga pensando que es detector de velocidad. Yo dije, no, pero no pensé Mejor. Esto lo Para que no ande pusieron tan rápido. aquí. No, pensé que lo habían puesto, era para medir tráfico. Sí. Pues sí, dije, pero Como me un pareció contador. muy extraño que estuviera muy enterrado. Y es para ¿Eso generar qué es? energía. Sí, eso es frontera del conocimiento, se llaman pisoeléctricos. Es un grupo de investigación de acá de la ciudad y están probando la tecnología, ya la probaron en Mónaco. Acá están teniendo un problema, digamos, y todavía no está generando la suficiente energía y la están utilizando para Big Data, para poder capturar flujos de vehículos, velocidades, tráfico y demás, pero hacia allá vamos. Entonces, ahí va un concepto adicional. Medellín está trabajando para hacer lo que se llama un City Lab, un laboratorio de ciudad. Supongamos mañana China quiere entrar al mercado latinoamericano. ¿Y qué tiene que hacer? Tropicalizar sus productos, Y como quiere yo dije. tropicalizar y va... Tiene que llegar a alguna parte. ¿Van a sanitario. llegar a Medellín? Entonces, viene y prueba a los sanitarios en un sitio específico de la ciudad donde tengamos censada la gente, sexo, edades y demás, y con eso le entregamos los resultados de cómo la recomendación de la gente del sanitario y con eso ya va a determinar si entra al mercado latinoamericano. Entonces, el City Lab se puede dar, ¿por qué? Porque ya hemos sido capaces de probar tecnologías. Probamos el metrocable, hemos probado las escaleras eléctricas. El Airbus. Vienen a probarlo aquí. Hay una cantidad de cosas que se están dando, entonces ahí estamos viendo una oportunidad también para Medellín. City Lab, somos una región importante. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Pero antes de irme, sáqueme una duda. Usted dice que ya el presupuesto nacional que creció o está por el orden del 0.6%. Cuando hablamos que Medellín podría llegar como zona, como región, al 1 o al 2%,
pues, llegaremos al 1 y para llegar al 2, más o menos estamos hablando de qué cantidad de recursos, a qué equivale el 1, a qué equivale el 2 en El recursos. punto 66 es recursos públicos y privados en Sí, total. Sí, Es la sumatoria. Y en Antioquia estamos en este momento en el punto 75. Antioquia invierte más en ciencia, tecnología e innovación proporcionalmente en su PIB que el resto del país, sí. en su conjunto. ¿Y eso es que equivale más o menos? Y en llegar al número? 1% implicaría más o menos 950.000 millones de pesos. Pues Casi estamos un hablando del billón PIB de de casi de 95 billones de pesos tiene el PIB de Antioquia. Sí, por eso, 1 billón. Interesante. Ahí. Es una buena Y plata. un poco más de 2 billones para el 2018. Yo ya sé qué está pensando mi hermano. Lo voy a decir después de comerciales, ya volvemos.